Si estás aquí es porque en algún momento de tu vida te has preguntado qué es la apendicitis. Me duele la parte baja del abdomen. ¿Será que tengo apendicitis? O simplemente has escuchado a un familiar o amigo que te ha dicho que ha sufrido de la apendicitis. Bueno, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Soy el Dr. Vargas, te invito a que te quedes y aprendamos juntos. La inflamación del apéndice resulta de una obstrucción de su luz. Sus causas más comunes son la acumulación de la materia fecal, una hiperplasia linfoidea. Esta es el aumento de la cantidad de las células normales llamados los linfocitos. Cuerpos extraños, podemos encontrar también parásitos o inclusive los tumores carcinoides. Anatómicamente el apéndice se encuentra en el ciego, con la base donde convergen las tenias cólicas y recibe su irrigación a través de las arterias apendiculares. Pero bueno, espérate aquí, déjame te lo explico de una forma mucho más sencilla. Esta es una bolsa ciega que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Topográficamente nuestro cuerpo está dividido por cuadrantes y el abdomen no es una excepción aquí. Podemos encontrar, o como puedes apreciar en esta imagen que te aparecerá aquí, nuestro abdomen se encuentra dividido en 4 cuadrantes, uno superior derecho e inferior derecho y superior izquierdo e inferior izquierdo, definidos por 2 planos fácilmente localizables, entre los cuales encontramos el primer plano, que es el trazo umbilical, o sea transversal, que va a pasar a través del ombligo, y el segundo plano es el plano medio, que va a pasar longitudinalmente a través del cuerpo y lo va a dividir en 2 mitades, una derecha y otra izquierda. Listo, eso fue fácil, ¿no? Ahora que ya sabemos esto, el apéndice lo puedes ubicar en el cuadrante inferior derecho, en la porción más baja del abdomen. Entre los signos y los síntomas de la apendicitis podemos encontrar dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha. Esto es decir, dolor en la parte baja del estómago, náuseas y vómitos. Esto se debe a que los procesos digestivos se van a detener y van a empezar a expulsar los alimentos por la boca. Dolor que va a empeorar cuando toses, caminas o realizas algún otro movimiento brusco. Pérdida del apetito, fiebre e hinchazón abdominal. El dolor de la apendicitis suele comenzar de forma vaga en la región periumbilical, esto quiere decir lo que está situado alrededor del ombligo, pero posteriormente el dolor se va moviendo ligeramente hacia la porción más baja del cuadrante inferior derecho. Esto debido a la infiltración del peritoneo parietal, que va a tapizar la pared posterior del abdomen. Cuando el paciente llega a la sala de urgencias y presenta un cuadro clínico severo de dolor abdominal más fiebre, se presume que es apendicitis. Nosotros los doctores aquí debemos hacer un diagnóstico eficaz de la apendicitis, pero para llegar a este diagnóstico debemos proceder a hacer ciertas pruebas y procedimientos, entre los cuales encontramos la exploración física para evaluar el dolor, un análisis de sangre. Esto nos permite identificar si hay un número elevado de glóbulos blancos, lo que puede indicar una infección. Análisis de orina, para asegurarnos de que la causa del dolor no es una infección de las vías urinarias o los cálculos renales. Y por último, pruebas para el diagnóstico por imágenes. Una radiografía abdominal, una ecografía abdominal, una tomografía abdominal, una resonancia magnética, las cuales son muy útiles para ayudar a confirmar la apendicitis o encontrar alguna otra causa del dolor. Listo, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video, que no se te olvide suscribirte, darle like al video, activar la campana de notificaciones y compartirlo. Cualquier duda que tengas déjamela en los comentarios. Y sígueme en redes sociales para que no te pierdas de ninguno de los temas que yo trato. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como el Dr. Vargas. Nos veremos en un próximo video.